estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y versos del 1 al 18. San Juan capítulo 1 del 1 al 18. Muy bien, vamos todos juntos a hacer esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es a quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su virtud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque creemos en ella, Señor, y nos amparamos cada día, Señor, de esa gracia, Señor, para darnos cuenta, Señor, que tenemos un Salvador siempre, Señor, que decidió dejar la majestad en las alturas, decidió dejar su trono, Señor, para humillarse, Señor, ante la misma creación, Señor, y para podernos dar salvación, Señor. Te damos gracias, te pedimos que cada día que lo recordemos, Señor, que cuando vengan las luchas, las dudas, Señor, que pues tu palabra esté siempre presente, Señor, que sea nuestro recordatorio, que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya y nos instruya, Señor, a toda la verdad y a toda la justicia, para animarnos cada día, Señor, a cada día permanecer fieles, dándote gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Señor, al darnos salvación eterna por medio de tu sangre preciosa, Señor. Te damos gracias, te pedimos a esta hora que tu palabra pues venga a nuestra mente y a nuestro corazón y llegue como un culto de gratitud, Señor, para ti, Señor, para honrarte y glorificarte, porque eres el único que eres digno de ese reconocimiento y de esa alabanza, Señor, y de esa adoración. Gracias por todo, te pedimos que sigas con nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues Juan habla aquí el apóstol Juan habla de Juan, y estamos siempre muy acostumbrados a oír ya cuando entramos al Nuevo Testamento de los personajes que hablan acerca de Dios, de la personalidad de Dios, de la salvación, de todos los actos que hizo Dios a favor de nosotros. Y a veces se nos olvida del actor, ¿verdad? Del actor de la salvación, del autor de la salvación, de quien es digno todo el reconocimiento. Y el apóstol Juan aquí haciendo referencia a un personaje que dio testimonio de quién era
la verdadera luz, quién era el Salvador, quién era Jesús, y alguien que sin conocerle tal vez físicamente, pero que conocía toda la manifestación que venía a dar Dios a través de Jesucristo. Y entonces habla precisamente de lo que Juan hizo, de lo que Juan dijo, y cómo pues enfatiza en quién era esta luz verdadera que venía al mundo, que a veces o más bien siempre el mundo no reconoce que pues el centro de todas las cosas es Cristo, así como decía Pano en la mañana, que todo tiene que ir al centro, tiene que ir o se tiene que juntar todo en Cristo, y pues es lo que hace aquí cuando manifiesta quién era el Verbo. Dice allá en el encabezado, el Verbo hecho carne, y nosotros vemos el verbo, la palabra como verbo. Nosotros a veces lo tomamos como algo, como una parte de la unidad de la oración, porque pues la oración lleva verbo, y verbo más o menos significa palabra, es lo que significa, y a nosotros cuando éramos niños se nos enseñó dónde estaba el verbo pues de una oración. Y nos enseñaron desde los primeros años de nuestra edad, cuando empezamos a cultivar en la escuela, nos enseñó mi tío Gamaliel que pues la oración se conjuntaba, se hacía la unidad entre todos los elementos que eran verbo, sujeto, complemento y predicado, y que una oración es lo que hacía una oración, esos elementos, y que la oración era el conjunto de palabras que expresaban un pensamiento completo. Así nos la sabíamos como como nos aprendimos los números, a veces, más bien las tablas de multiplicar, nos las aprendimos cantados, y algunas de las reglas que aprendimos cuando éramos niños nos las aprendimos casi cantadas, así también, que sabíamos que ¿qué es la oración? Pues es el conjunto de palabras de un pensamiento que expresan un pensamiento completo, y nos lo sabíamos de corridito, así, ¿verdad? Entonces sí sabíamos más o menos. Entonces, aunque era una oración, era una seguidilla de palabras que nosotros todavía nomás no la aprendimos así, pero ya después con el tiempo, pues ya cuando fuimos viendo que había algunos elementos que hacían la oración, pues ya nos dimos cuenta que se necesitaba el sujeto, verbo, complemento y predicado para una oración, y que el verbo pues era una unidad, era una parte de la unidad de la oración. Y aquí cuando nos habla acerca de una unidad, pero no como palabra, porque a veces sí lo tomamos como una palabra, pero no solamente es la palabra, sino que es una persona, ¿verdad? El verbo es una persona. Aquí más que una palabra, nos habla de una persona, porque nos habla acerca de que ese verbo se hizo carne, entonces nos habla ya de una persona, y nos habla cómo era en el principio, cómo eran las cosas. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nos habla acerca del verbo, y nos antepone ante todas las cosas de que el verbo ya en el principio ya estaba. O sea que no hay antes algo del verbo. Entonces aquí nos hace implícito que él ya estaba ahí. Él no es una creación, como a veces algunas manifestaciones de dogmas, de doctrinas, dicen que fue una creación. Entonces aquí nos manifiesta muy claramente que él ya estaba desde antes, que él era el Dios mismo. Y así mismo al final de la parte que leímos, pues nos narra también como Juan, como el verbo siempre estuvo en el seno del Padre, aunque se hizo carne, siempre, y Jesús lo manifiesta también, que siempre estuvo en el seno del Padre, nunca se separó como decir, no, pues acá está el Hijo y allá está el Padre. No, eran una unidad. El Padre es Dios mismo, pero aunque Jesús estaba aquí,
el Padre y él seguían siendo una unidad. Jesús seguía estando en el seno del Padre porque eran una unidad, ¿verdad? Es la unidad, entonces, pero sí eran diferentes personas. Entonces aquí nos habla cómo es algo de lo que a veces nosotros, nuestra finita y limitadamente, no puede entender a veces cómo es que pues Dios tenía ya el plan hecho de que en él iban a estar todos los fundamentos de la salvación, en ese verbo, en ese hombre que se iba a encarnar, en ese ser espiritual que se iba a hacer manifiesto por medio de la anatomía física, que no existía, que no se había manifestado, sino que Dios lo había planeado que se manifestara igual que la misma creación, como había hecho la creación, y Dios ya lo tenía planeado eso, de tal manera que cuando vemos a Jesús nacer allá en Belén, no es que en ese momento naciera como a veces lo quieren manifestar, que bueno, pues nació con una naturaleza humana y creció como una naturaleza humana, pero es que tiene ese principio, ¿verdad? No, él ya existía, ya nomás vino a tomar forma de carne, como dice aquí. Dice, y ya estar en el principio con Dios. Entonces ahí está donde la eternidad de él y la separación también en el sentido de padre e hijo, también ahí dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ya estaba el verbo ahí, el hijo ya estaba con el padre, no es que Dios lo inventara, bueno, pues ya voy a tener un hijo. Incluso hay dogmas que dicen que pues Dios hay una diosa también para que hubiera un hijo, ¿verdad? Cosas que son completamente humanas, que no tienen ninguna relación con la vida espiritual, porque a nosotros la Biblia nos enseña que cuando le preguntan a aquel hombre que si un hombre que tuvo 7 mujeres, que cuál de ellas va a ser cuál va a ser el marido en el reino de los cielos. Entonces le dice que no, que se equivocaba, que erraba, pensando que en el cielo, el reino de los cielos era como el que nosotros conocemos humanamente, que allá es un reino espiritual. Entonces, pues él estaba en un reino espiritual, pero lo hizo manifiesto a través de su hijo, un reino terrenal. Y entonces nosotros aquí vemos cómo Jesús, cómo el verbo que como personaje, como una persona, qué es lo que significa para nosotros en todas las cosas, ¿verdad? Que es el centro de todas las cosas. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces nosotros vemos ya, aquí ya se nos manifiesta, cuando dice todas las cosas por él fueron hechas, se manifiesta que era Dios, el verbo era Dios. Por eso cuando dice, y el verbo era Dios, y acá dice, y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios. Pero el propósito o la manifestación por la que está refiriendo aquí era por Cristo, como Dios. Por Cristo estaban hechas las cosas. Dice, y allí ya está manifestando al Padre y al Hijo también, a los dos. Dice, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino por él, por el Hijo, o por el Padre, pero para que todo lo gobernara el Hijo. Dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y nosotros vemos que pues nosotros no conocemos la vida, sino la que conocemos nosotros aquí, y que en él estaba toda la fuente, no era una parte de la fuente, sino en Cristo estaba toda la proporción de la vida que nosotros tenemos, la totalidad de nuestro ser, ya estaban en su ser. Y dice, y era la luz de los hombres. Entonces, nosotros vemos qué tanto significa Cristo para nosotros, ¿verdad? Para el ser humano, ¿verdad? Como para a veces ponerlo atrás de alguna cosa o después de alguna cosa, ¿verdad? Que en él estaba completamente manifiesto todo, es la luz, no hay manera de que nosotros podamos obtener algún conocimiento divino si no es a través de la luz que se manifiesta, que era Cristo. Entonces, cuando nosotros a veces no discernimos, o vemos mucha gente que no discierne respecto a qué tanto valor tiene ese Cristo que se manifestó
en Belén, qué tanto es el valor que tiene, como lo ponemos como a veces en estado, y a veces hasta nosotros mismos los creyentes ponemos a Jesús en un estado no manifiesto completamente de que Él es el centro de todas las cosas, que no hay nada en la vida que no sea en Él, que todo esté en Él. Nosotros ya vemos de otros razonamientos, otros dogmas, pues hay muchas que lo ponen en cualquier lugar que lo quieran poner, pero nunca como el primer lugar, lo ponen ya como después de algunas otras cosas, y entonces dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nada de lo que respecta a nuestra salvación, respecto a nuestro mismo nacimiento en la vida, nada tiene que ver fuera de Él, todo está en Él, de que nosotros hayamos nacido, porque Él ya nos había visto en Él, en su creación, y dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el que puede iluminar al ser humano, no hay otra manera que el hombre pueda tener alguna lucecita. Cuando, como decía en la mañana, cuando la gente va por algún otro lado, es porque no tiene la luz espiritual de los hombres, porque dice, en Él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo, que Él era la vida, estaba toda la claridad. No hay manera que una persona que se exponga a pensar en algún otro personaje vaya a tener una claridad en la vida espiritual. Y hemos visto que ha habido muchos personajes, los hay hoy en día, que hablan acerca de su estado espiritual, respecto a muchos caudillos que hay hoy en día, o muchos profetas, o muchos Cristos, como dice la Biblia, que en los próximos tiempos va a haber muchos Cristos, ¿verdad? Hay muchos Cristos hoy en día en la tierra, hay muchos que se dicen que ellos son el Cristo, y hasta mujeres Cristo también, ¿verdad? Entonces hay muchos de ese tipo de razonamientos, y pues nosotros vemos ahí que en quién estaba la vida, en Jesús, ¿verdad? Ya les he platicado que hay quienes piensan que ha habido muchos Cristos, ¿verdad? Que ha habido muchos Cristos, y que todos son salvadores y todas esas cosas, y pues aquí nos manifiesta que no hay muchos, nomás hay uno, y hay nada más un personaje que es unigénito, y nomás hay uno, no hay más, y que nomás hay un hijo con la naturaleza, un hijo de Dios respecto a esta naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero no con la naturaleza divina, que es Dios mismo, como aquí. Dice, y por eso dice, en Él estaba la vida, en Cristo estaba la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué vino la luz a este mundo? Porque aquí había tinieblas, porque estaba lleno de tinieblas. El pecado, desde que entró el pecado, el mundo se llenó de tinieblas, y no había manera de que esas tinieblas fueran quitadas, sino que viniera la luz verdadera. Que viniera la luz verdadera. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Cuando llegó la luz, que es Cristo, el enemigo no pudo prevalecer. Nosotros vemos, y lo vemos completamente manifiesto ya el día en el Calvario. Ahí las tinieblas quedaron completamente derrotadas, y en eso podemos comprobar cuando dice, y las tinieblas no prevalece, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo se levantó como la luz, como el único ser que tiene esa luz. El creyente puede decir que, porque la Biblia nos dice vosotros sois la sal, y somos luz en el mundo también, pero somos lucecita, somos una luz que necesitamos depender de la luz verdadera. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y como les digo, hay muchos personajes que hoy en día, igual que Juan, pero ellos quieren ser ellos. Los personajes que hay hoy en día, que dicen que son enviados de parte de Dios, pero ellos quieren ser el centro de todo el mensaje. Y vemos como mucha gente pues ha sido engañada, donde vienen como mensajeros, como según ellos muy grandes mensajeros, pero son ellos los que quieren resplandecer, no quieren que Cristo sea el que resplandezca. Y entonces cuando aquí Juan, el apóstol que escribe
acerca de Juan el Bautista, él da testimonio de lo que como Juan pensaba, de lo que Juan hacía. Que Juan en ningún momento pensó él, pues yo soy el segundo mensajero, o el primer mensajero, o el séptimo mensajero, como hoy ahorita que hay quienes han puesto mensajeros de cada etapa de la vida, ¿verdad? De cada dispensación, como se dice para los que se creen en la cuestión de las dispensaciones, de la gracia, de las 7 dispensaciones que se mencionan también como una doctrina, que en cada dispensación hubo un predicador, que no, pues que el primero fue el apóstol Pablo, y que el segundo fue Juan Wesley, y los tienen todos, que el tercero fue fulanito de tal, y luego llegan a Marion Branham, y luego llegan a William Soto Santiago, y llegan a personajes que a lo mejor tuvieron algo que ver en la vida espiritual, unos a lo mejor bien, otros no tan bien, pero nada que ver con que adjudicárseles a que ellos fueran la luz verdadera, ¿verdad? Y aquí dice acerca de Juan, da testimonio acerca, dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y no, nada más habla de Juan para decir que Juan nunca se adjudicó en un derecho de privilegio, como de decir, yo soy el que viene a traer el mensaje, no, sino que él venía a hablar del mensaje, de otro mensaje, del mensaje de otra persona, no de su propio mensaje. Dice, y vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, que creyesen en Cristo, no en él, no en la persona, no en Juan, sino que hablando acerca de dar testimonio de Cristo, de Jesús. Y nosotros vemos, como digo, hay muchos personajes que han venido diciendo que vienen según ellos a dar testimonio, pero ellos quieren ser la luz, y en ese momento no hay otra luz más que ellos, según su dogma. A mí me lo llegaron a repetir alguna vez, que no había otra manera de salvación, sino a través de un personaje el que en ese momento estaba actuando, cosa que Juan en ningún momento se adjudicó a él como el derecho de tener algo que ver él con la salvación, de tener algo que ver con el propósito de Dios para encauzar a ser una persona que él salvara. Entonces Juan dice que vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz. Y a Juan, aquí Juan el escritor, no lo resalta como para que hagamos una idolatría de él, ¿verdad? Que hagamos, no, que Juan el Bautista, o no más como un personaje que no tenía que ver con la luz verdadera respecto a ser él. Dice, dio testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Dice, no era él la luz, Juan no era la luz, pero nosotros vemos que hoy en día muchos personajes quieren ser ellos la luz, se adjudican el derecho de parecer ellos la luz, de que la gente cree, no, hombre, este es el mensajero de Dios. Y cuando se adjudican estos derechos, nosotros vemos en predicaciones que son muy buenas. Yo conozco, oigo muy seguido cuando voy oyendo el radio, un personaje que habla de la Biblia muy bonito, muy bien, tiene mucho alcance teológico, pero ya cuando dice, pues les habló el apóstol y maestro fulanito de tal, entonces digo, no, pues ya ahí sí ya me pone a pensar, porque se está queriendo engrandecer él y menosprecian de alguna manera la palabra. Quieren más bien ser ellos los que se nombren como el personaje que viene a traer, y no quieren dejar que Cristo sea el que viene a traer la salvación. Y desgraciadamente ahí hay que tener el discernimiento para darse cuenta uno que quieren exaltarse cuando el ser humano no debe ser exaltado. Aquí Juan habla de Juan el Bautista, dice que no, prácticamente está diciendo, no debe ser exaltado. El que es exaltado es del que él habla. Por eso dice, no era él la luz, Juan, para que no digan, hombre, pues échenle el ojo a Juan, no dejen de ver a Juan. No, a Juan hay que dejarlo de ver. Al quien predica a veces en un sermón muy bonito, hay que dejar de ver al que predica el sermón, hay que ver a Cristo en el sermón, hay que ver a él, al Salvador verdadero. Entonces, a esto se refiere cuando dice,
no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y eso lo debería de tener muy en cuenta cualquier persona cuando se adjudica derechos de grandeza. Porque cuando se adjudica derechos de la grandeza, menosprecia el ejercicio del verdadero santo, 3 veces santo, del que se humilló, que no quiso exaltarse, sino que se humilló, dice, hasta lo sumo. Entonces van en contra del verdadero mensaje. Cuando ellos se exaltan, y Cristo dice que Él se humilló, no se exaltó. Entonces ahí tiene que haber un discernimiento para la gente de ay caray, quiere exaltarse, quiere que sepan que Él es apóstol, que no es cualquier predicador normal, no es un maestro, no es un apóstol, es un personaje. Entonces ya esa exaltación viene de alguna manera a menospreciar al quien sí debe ser exaltado, que el que debía ser exaltado, Él se humilló, que es Cristo. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, para que dé testimonio de la luz verdadera. Y eso es lo que cada creyente tiene que hacer en su vida secular, ¿verdad? En su vida secular, de que la Biblia, hasta por ahí vemos un canto que no lo escenifica o no lo explica, cuando dice que lógicamente es un texto, es una parte de la Biblia, ¿verdad? También que si lo tomamos en el contexto de la Biblia es bíblico. Cuando dice que cuando logremos alguna cosa la llevemos al Calvario, ¿verdad? Si alguna cosa Dios nos ayuda a que triunfemos en alguna cosa, pues la llevemos al Calvario. Eso es lo que está haciendo aquí Juan. Dice, no era la luz, él no era la luz, sino que él lleva todo ese ministerio, todo ese testimonio lo lleva para que la luz verdadera sea la que alumbre. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora sí nos damos cuenta de que Juan no es el interesante como poner el título de Juan o San Juan el Bautista o el Santo Juan, sino el testimonio que trae del verdadero santo. Dice que alumbra a todo hombre y dice venía a este mundo, porque es el único que puede alumbrar a todo hombre. Entonces a veces el ser humano cuando llega a ciertos conocimientos teológicos, podemos decirlo muy buenos, que son buenos, qué bueno que la gente tenga mucho alcance teológico, pero cuando no lo lleva a la cruz del Calvario, sino que se exalta en ese conocimiento, entonces menosprecia y quiere ser parte de él, de alumbrar él, en vez de dejar que alumbre Cristo. Entonces aquí dice, el tema de aquí es, de alguna manera es, que cuando lo describe o lo narra aquí Juan, de Juan el discípulo, habla acerca de Juan el Bautista, que no es exaltado Juan, que el que es exaltado es lo que venía Juan. Y luego ya más adelante, lo que no leímos, pero sí el capítulo, Juan da testimonio que él no es nadie, que él es solamente una voz que clama en el desierto. Él nomás habla algo, que no lo tomen como el San Juan el Bautista, ¿verdad? Que no lo tomen como el santo, sino una persona que viene a hablar de alguien que sí es santo. Y él dice cuando lo quieren comparar, ¿no? Dice, yo les dije desde el principio que él era primero que yo, que es necesario que él crezca y que yo cada vez sea más chiquito, para que él es el de la gloria. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nosotros sabemos, pues conocemos la historia por nuestra misma condición, ¿verdad? Cómo se niega la naturaleza humana, cómo el enemigo se apropió de los derechos de la mente de aquellos dos primeros seres para hacerlos que se equivocaran y así transmitirnos nosotros esa misma maldición, y para que nosotros perdiéramos derechos de los que teníamos nosotros, que eran legítimos nuestros derechos, y que tuviéramos un desconocimiento, una naturaleza contraria, con la cual para Dios no era desconocido. Dios sabía que era perfecto todo lo que había hecho, porque iba a venir esta luz verdadera que alumbraba a todo el que quiera que le busque sinceramente. Dice que lo va a alumbrar. Dice a lo suyo vino. ¿Y qué es lo suyo? Lo suyo es a darnos salvación, a morir con nosotros, a
a mostrar su gracia y su amor para con nosotros. Eso es lo suyo que vino. Y dice, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Habla acerca del pueblo que eligió, ¿verdad? Un pueblo que eligió con una sentencia de que ellos fueran los que promulgaran el evangelio, cosa que no lo hicieron. Y entonces vemos nosotros cómo nos da cosa que no era ningún desconocimiento para él conocía todas las cosas. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros vemos cuando los discípulos, que él predicaba en Judea, en Galilea y en todo el entorno donde anduvo su ministerio, siempre lo que tenía que enfrentar siempre más, era que los personajes con los que lo estaban oyendo, muchos de los personajes que lo estaban oyendo, ellos decían que ellos tenían derechos, que ellos eran legítimos herederos, que ellos no eran bastardos, que ellos eran hijos de Abraham y que ellos eran los dueños de las promesas, que ellos eran, o sí ellos eran los herederos. Y entonces Jesús les dice que Jesús les enseña que Dios puede sacar hijos aún de piedras, o sea que Dios es creador, que Dios puede hacer como Él quiera porque Él es Dios. Y ellos pues se aferraron a eso. Entonces pues dice, más a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. Entonces se refiere ahora sí al pueblo gentil o al pueblo mismo judío también, ¿verdad? Porque también hay judíos, que siempre ha habido judíos que creen. Entonces por eso no dice más a los gentiles, más a los que lo recibieron. Y los que le recibieron pueden ser judíos, pueden ser gentiles, quien sea. Y dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros ya vemos que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, que le dijo que de su simiente serían benditas todos los linajes de la tierra, aunque los judíos todavía no lo entienden, pero pues está muy claro para el pueblo gentil que todos los linajes de la tierra es todo el mundo. Ya no hay allí ni prietitos, ni chiquitos, ni güeritos, ni negritos, ni nada. Todos somos linajes y dio la bendición a todos los linajes de la tierra. Entonces vemos nosotros cómo nos dio ese beneficio de que en Él y todo en Cristo, todo en Dios, no hay manera de que volteemos a ver a Juan, ni al Bautista, ni al otro Juan, ni a ningún personaje, sino solamente a Dios. Dice, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, que eso es lo que los judíos pelean. Y Jesús les aclara todas estas cosas. Lógicamente, los judíos que no creen en Cristo, pues creen que esto ni siquiera es cierto. Ese es todavía lo peor, ¿verdad? Que creen que el Nuevo Testamento para ellos es algo que alguien se dedicó a hacer, ¿verdad? Pero que no es de parte de Dios, no es parte de las promesas, no está en el plan de Dios. Esto como dijo por ahí alguna vez Yohanan, no le daría mi voto a Jesús, ¿verdad? No le dan su voto a Jesús. Entonces cuando dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ellos creen que sí, que ellos por ser del derecho del linaje, de la línea, de la sangre de Abraham, ellos son engendrados para salvación. Y todavía como nación todavía están pensando eso, la cosa que nosotros el gentilicio y muchos judíos se dan cuenta que no es así, que lo que dice aquí es algo que es verdadero, que no son engendrados, dice, no son de carne ni de sangre, dice, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel hijo, podemos decir nosotros, ¿verdad? Para no decir nomás aquella palabra, que normalmente siempre oímos mucho que la palabra se hizo carne, ¿verdad? No, el hijo se hizo carne, ¿verdad? El hijo se hizo carne. Y ahora sí dice, y habitó entre nosotros, hizo su casa, su habitación, la hizo ya aquí. Entonces nosotros vemos que ya se trata de una persona, no de una palabra solamente. Lógicamente nosotros entendemos todo el entorno de la palabra, pero de su habitación también física aquí en la tierra. Dice
aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Porque en muchos credos también, como habla acerca de hijos y del unigénito, dice, no, pues es que todos somos hijos. No, aquí cuando habla del unigénito del Padre es que no hay otro con esa naturaleza. Los creyentes no tenemos esa naturaleza, por más que seamos ya, como dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, pero no con la naturaleza pura, santa, de que nunca, jamás conoció pecado, sino con una naturaleza ya pecaminosa, la de nosotros. Entonces dice, lleno de gracia y verdad, lleno de gracia porque nosotros lo vemos lleno de tal manera amó Dios al mundo. Esa es gracia. Y también verdad que nunca podremos encontrar nosotros en él una cosa que sea falsa, que como si lo encuentran todos los personajes que creen que Jesús no es Dios. Por eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque creen que él no es completamente todo lleno de verdad, que él tiene una verdad, trajo una verdad, fue enviado a traer una verdad, pero él no tiene toda la verdad, él no la puede tener porque él no es Dios. Entonces nosotros sabemos que dice lleno de gracia y de verdad. Cuando dice lleno es que es completo, puro, es sin nunca haberse contaminado, cosa que ninguna persona que ha sido nacido de nuevo puede decir eso, ningún ser humano, ni yo creo que cuando se ponen a pensar la gente en la Virgen María, que acerca de la pureza de ella, pues necesitarían trasladarse que también la mamá de ella fuera pura, y luego la mamá de la mamá y los papás, todos hasta que llegaran, y van a llegar hasta cuando lleguen a Adán y Eva, y se van a dar cuenta que no había manera de que María fuera pura, llena de gracia y verdad. No podía ser. Ella era una mujer que fue también alcanzada por la misma gracia, de la gracia y verdad del que estaba en su vientre. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, para que no fueran a pensar que él tenía que ver algo respecto a capacidades espirituales, como hoy en día nosotros vemos que muchos personajes pues, se adjudican un derecho de que ellos son los que representan a la deidad, no que ellos hablen de la deidad. Entonces dice, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Y aquí habla acerca de Jesús, porque Juan empezó el ministerio primero que Jesús. Juan, ya cuando Jesús se presenta públicamente, Juan ya tenía 6 meses, por lo menos ya hablando acerca de Jesús, ya se le conocía a Juan como profeta. Entonces dice que él es de quien yo decía, el que viene después de mí. Juan no dice, yo llegué primero. Juan dice, yo venía primero, pero yo no era primero. Yo vengo hablando del que viene atrás de mí. Entonces, nosotros vemos yo creo si muchos de los personajes que son muy elocuentes para hablar, para dar temas, para hablar de la Biblia, se dispusieran a hacer esto, decir, no, yo no tengo que ver nada respecto a que me vean a mí. No, yo vengo hablando del que es digno de reconocimiento, a mí no. Pero no, nosotros vemos que luego en cuanto el ser humano tiene algún logro en las multitudes o en las personas, luego se adjudica un derecho. No, pues es que yo. Y aquí dice, aquí el escritor dice, este es de quien yo decía, hablando del testimonio de Juan, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No crean que porque yo llegué primero, porque yo les vengo hablando de la gracia y del perdón y del arrepentimiento, yo soy primero que no. Yo les venía diciendo del que venía atrás de mí, que era antes de mí. Y nosotros podemos ver en todo esto, aprovechar para nosotros, para cuando, como dice el canto, cuando hay algún logro en la vida de nosotros, que nos demos cuenta que no somos nosotros, que es su gracia, ¿verdad? Que no me volteen a ver a mí, que volteen a verlo a Dios, que volteen a ver que Él
me hizo a mí nada más como alguien que manda para que haga alguna cosa que se vea, pero que Él, la cosa tiene que ser de Él todo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. O sea que no hay, aquí el escritor dice que nosotros no tenemos de qué jactarnos de nada, que de lo que Él tiene, de la plenitud, de la llenura, de la perfección de Él, es donde nosotros podemos tener algo que nos haga notarnos que tenemos de Él. De su plenitud tomamos todos, dice, gracia sobre gracia. No hay manera de que pueda una persona decir que es que me dediqué mucho a estudiar por eso, porque nosotros vemos personajes que verdaderamente se han dedicado mucho a estudiar y a prepararse y han tenido muchos logros de conocimiento, pero sin Dios son nada. No tienen, al final no van a hacer nada, no tienen ninguna ganancia. Entonces, quien reconoce que de su plenitud tomamos todos, que en cualquier cosa que es destacable, es algo que Dios quiso, para que nosotros manifestemos lo de Él, no lo de nosotros. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí habla acerca de la ley, que dice la ley, que es una cosa que nosotros la tenemos como un estandarte, podemos decir, porque en todos los pueblos de la tierra, cuando uno platica con gente que quiere menospreciar al pueblo de Israel, podemos decirle claramente, si no existiera Israel, no existiríamos nadie existiríamos. Si nosotros, porque lo otra vez comentaba ahora que me volteé a ver, si nosotros no bendecimos a Israel, es porque no sabemos nada. Es porque no sabemos nada. Si Israel no existiera, ya la humanidad ya no existía. Porque ¿en qué estatus se puede sostener un ser humano sin una ley divina? Y la ley no viene de ninguna otra parte, sino de que el pueblo de Israel. Son la esencia ellos. Ellos son la esencia de Dios, ¿verdad? Ellos son los que pueden manifestar. No hay otra manera que sea manifiesto ante todo el mundo. La ley que ellos todavía la tienen, equivocadamente, ahora en este momento, pero ellos son de cualquier manera los que tienen la ley. Ya el uso que ellos les den, ese va a ser problema de los individuos, ¿verdad? Pero que ellos tienen la ley en la mano, que esa ley, ahora sí como puedo decir como los aprendices de un oficio, ¿verdad? Todos los que son aprendices de un oficio tienen que ponerse muy listo con el maestro, porque así les decimos maestros, aunque debían de ser con el maestro, ¿verdad? Pero en la vida de los oficios se dice el maestro. El ayudante que es muy listo y ve al maestro, tiene que darse cuenta que muchas cosas el maestro no se las va a querer enseñar, porque ese es su orgullo del maestro, esa es su estafeta para decir, yo soy el que sé, por la condición humana. Entonces el que es ayudante tiene que a robadas ver cómo agarra la cuchara de albañil, si es un albañil, si es un electricista, cómo hace las conexiones. Una ocasión yo, allá muy de primero que llegamos, me mandaron ahí con un maestro que era muy técnico. Y pues no era muy técnico, pero ya había aprendido él. Era igual del rancho, pues de un rancho igual que nosotros. Se apellidaba Arreguín. Y ya estaba el tablerito ahí con todas las puntitas. Ya estaba con todas las puntitas, la 1, la 2, la 3, con una cintilla se le apuntaba a cada cable, pues que esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 5, esta es la 20, esta es la 40, la 50, en un montón de líneas. Y me mandó a mí, le dije, vaya y póngase a conectar usted ahí el tablerito ese. Entonces, pues yo me fui y dije, pero yo qué voy a hacer allí a ese tablerito, ¿verdad? Pues era lo del maestro, y me animé, y lo digo, ahí está todo numerado, hombre, usted no se apure, mire, vea. ¿Dónde está el 1? Pues vea dónde está el 1 allá en la tablilla de arriba, y usted pone el 1, el cablito 1, donde dice la tablilla 1 allá, también las tablillas están así igual. Era nomás poner el 1 donde decía 1 allá, el 2 donde ponía el... Pero me vio el maestro que yo iba allá con el desarmador y que me puse ahí, yo, no, usted no, es de que usted vaya a hacer tal cosa, eso lo voy a hacer yo. No quería que yo aprendiera, que era muy sencillo, ¿verdad? Pero yo me di cuenta ahí que, pues, pues ya me había dicho
el ingeniero Dingler que era así, que donde yo viera en la tablilla el 1, y acá había un cablecito que decía 1, yo lo pusiera ahí. Entonces no tenía pierde, aunque sean 100 cables. Yo 1, 1, 1 y no me iba a equivocar, pero esa es cosa técnica. Entonces, nosotros los creyentes, los judíos tienen son los maestros, podemos decir, son los maestros ellos. Entonces ellos no quieren que nosotros sepamos muchas cosas, ellos quieren nomás saberlas ellos. Nosotros tenemos que ir, no ir con ellos, porque ellos no nos van a decir, pero el Espíritu Santo nos revela a nosotros que es muy fácil, que ellos no nos quieren revelar porque ellos mismos no se dan cuenta que ellos no saben, pero ellos creen que saben. Entonces nosotros, pero la ley a nosotros nos enseña. Entonces dice aquí aquí en donde dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esa ley tiene un valor, el que le da valor a todo el mundo. Si no hubiera esta ley, que es la ley moral, y Dios quería que la hicieran espiritual, pero los judíos no la quisieron hacer espiritual, nomás la hicieron moral, hasta donde alcanzan. Entonces ellos ya saben que matar, pues matar no, porque matar bueno. Entonces, pero de cualquier manera la ley moral de todo el mundo viene de los judíos. Si no hubiera una ley moral, no existiría y el mundo ya se había descabezado todo, ¿verdad? Pero quiera que no, de allí se desparramó para todo el mundo. Y si son los homosexuales, saben bien que hay una ley moral y que ellos dicen que ya son cristianos también, pero se van allí a donde dice la Biblia, en la naturaleza que Dios hizo al hombre, y se dan cuenta que ellos son inmorales, que no caben en la ley del pueblo de Israel, que no caben, que hay una ley que los sostiene y por eso aborrecen a que quisieran que la Biblia se cambiara y ya no dijera eso, que ya no dijera esos mandamientos que son la ley moral, pero esa es para siempre. Y esa ley es una ley tan importante que para los creyentes es una ley perfecta. Por eso la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte al hombre. Sí, porque el hombre la hace espiritual. El hombre que conoce a Cristo hace la ley espiritual. ¿Pero por qué la hace espiritual? Porque dice ahí enseguida, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quien no acepte a Cristo como Salvador no va a entender la ley moral, y que es mucho más alta que la ley de Moisés, ¿verdad? Porque esta es la ley espiritual. Entonces dice, la ley moral es una barbaridad, ¿verdad? Es bárbara, pero la gracia es muchísimo más que lo que es Moisés, ¿verdad? Entonces el cristiano, por eso cuando la Biblia nos dice que todo el pueblo de Dios debe bendecir a Israel, que todo, los que no son cristianos no, porque no saben, pero que todo el que se llame creyente debe bendecir a Israel, porque nosotros, por medio de esa clave, sabemos que no se queda en la pura ley, que Cristo fue mucho más grande que la ley. Entonces no nos desanimamos, sino que decimos, no, es que nosotros tenemos aquella ley y la bendecimos a esa ley, ¿verdad? Por eso decimos, bendito sea Israel. Bendecimos la ley, bendecimos los 10 mandamientos, pero glorificamos a Cristo, que Él sí los pudo cumplir, esos 10 mandamientos, y nos da acceso a nosotros a que también tengamos esa ley moral, pero ahora también la ley espiritual, porque le creímos a Cristo. Y desgraciadamente el pueblo de Israel en este tiempo todavía se queda nada más con la pura ley moral y no entra a la ley espiritual porque no reconocen. Quienes no lo reconozcan, hay muchos judíos que lo reconocen, entonces ellos tienen, a veces hasta se ven jactanciosos, ¿verdad? Los judíos que son creyentes, ¿verdad? Y yo creo que tienen se les puede tolerar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como dijo, si me quiero jactar, tolérenme un poco, dicen, porque pues también soy humano, ¿verdad? Entonces, el pueblo cristiano, a un judío que es creyente, ciertas jactancias
se las debe tolerar, porque tiene derecho a jactarse, como dijo el apóstol Pablo, yo tengo derecho, soy judío, no crean que no tengo un sentimiento también humano. Entonces, cuando nosotros vemos a un judío que todavía tiene alguna jactancia de que es cristiano, pero abre su corazón y dice, Cristo es el Salvador y el Mesías, y estamos esperando lo que venga en su segunda venida y todas esas cosas, pero que se pone todavía la gorrita aquí atrás, eso está bien, no, ¿por qué no? Eso es como cuando los mexicanos ven la bandera mexicana allá y les da gusto ver la bandera mexicana. La bandera mexicana, un cristiano no tiene ninguna idolatría en ella, es un símbolo nada más, pero es un símbolo sencillamente de pertenencia. Pues yo pertenezco a esa nación, yo soy mexicano, ¿verdad? Me da gusto porque me trae recuerdos de cuando mi ranchito y cuando yo iba a la primaria y cuando yo iba, entonces solamente, pero no más. Entonces, el pueblo de Israel, hay judíos que se sienten orgullosos y tienen algún razonamiento bueno, qué bueno, dicen que son judíos. Lo triste del asunto es para nosotros que no somos judíos, que nos queramos hacer judíos, ¿verdad? Porque entonces menospreciamos nosotros el puesto que Dios nos dio de privilegio, de los que, dice, nos dio el privilegio de ser, más a los que le recibieron, les dio permiso de ser llamados hijos de Dios también, dicen, yo sin ser judío, y Él me pone en la misma posición. Entonces entendemos que somos privilegiados. Entonces dice, cuando dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, es para que no nos quedemos en Moisés, ¿verdad? Para que no nos quedemos tampoco en, ay, qué bonito los judíos, no, que nos vayamos al propósito de lo que está dicho aquí cuando habla de que Juan dio testimonio de que él no era nada importante, que el que vino después de él era primero que él. Entonces nosotros, el mensaje es de que Dios es primero de todas las cosas. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí esta parte nos termina diciendo que nosotros tenemos un privilegio, que nomás es de los creyentes, que podemos tener el privilegio de conocer a Dios en toda su esencia de Dios, porque nos lo dio a conocer el único que ha estado con Él, el único que está con Él, el único que dice que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer, y siempre ha estado en el seno del Padre. Cuando aquí estaba en la tierra, Jesús estaba en el seno del Padre, no es que se fue y Él allá estaba y Él no está, no, Él era Dios mismo, estaba en el seno, era en la misma esencia, para que nosotros no menospreciemos a que el Hijo es menos que el Padre o que el Padre es más que el Hijo, no, solamente que dice la Biblia que Dios así lo hizo, y dice por allá creo que segunda a los Corintios, yo creo, no me acuerdo si era en primera a los Corintios, yo creo que es no me acuerdo si era en el 15, aquí en el 15, 24, dice cuando habla acerca de, para los que nos queremos a veces quedar, bueno, entonces ¿cómo va a ser así? El apóstol Pablo dice, ¿cómo? Para que nosotros no nos conflictuemos en el asunto y bueno, pues entonces van a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí van a estar allá en la eternidad ahí. Dice aquí, como dice el apóstol Pablo, dice un poquito atrás de donde dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados. Nos habla acerca del perdón por medio de Cristo. Y luego dice, cada uno en su debido orden. O sea, todo tiene un orden, no es como yo me lo quiera imaginar, ¿verdad? Dice, Cristo, las primicias. Cristo primero. Él es sobre todo nombre, no hay quien te adelantito de Cristo. Él les dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Enseguida, el número 2, los que son de Cristo en su venida, el rapto de la iglesia, podemos decir así, allí. Y luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino? Cristo le va a entregar el reino al Dios y Padre, en la esencia de Hijo. Y dice, cuando haya suprimido a todo dominio y toda autoridad y potencia. Es lo que dice el rey David. Dice que siéntate
Dice el Salmo, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga el juicio. Cristo es el que hace el juicio. Y cuando haya sido el juicio, dice aquí, dice Dios Padre, y cuando haya suprimido a todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo, que Cristo reine hasta que ya juicio final, milenio, juicio final, ya Cristo es el que juzgó, no, el Padre no juzga, el que juzga es el Hijo, porque Él dice que le dio toda la autoridad al Hijo, dice porque el Hijo es el que se encarnó, es el que vino a morir, dice, y luego dice, y el postrer enemigo, y dice, y debajo de sus pies dice, y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas que han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ya todo, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él y todas las a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todo. Ahí, al final, es Dios todo. Ya no hay allí se acaba, vamos a decir, la pronunciación, vamos a decir, de la Trinidad. Es Dios, pues que es que Dios es la Trinidad. Entonces ya, cuando ya esté todo, culminado todo, dice, para que Dios reine sobre todo. Dios, lógicamente nosotros entendemos que ya el Hijo, como dice aquí, ya fue suprimido, Él ya hizo el juicio, el Espíritu Santo ya hizo también, ya levantó a la iglesia, ya fue el juicio final, ya todo, y entonces dice, Dios será todo y en todo. Entonces nosotros, el apóstol Pablo nos lo narra para que nos lo dice casi con manzanita, ¿verdad? Para que nos demos cuenta que el Hijo tiene un sentido, el Padre tiene un sentido y el Espíritu Santo tiene un sentido, que son tres personas y es un solo Dios. Y ahí lo manifiesta, es un solo Dios. Dice, para que Dios sea en todo, ya. Cuando para qué se necesita y el Redentor, no, el Redentor ya está en Dios. Y el Espíritu Santo, pues ya está en Dios también. Allí está ya la Trinidad completa, ahora sí en un solo Dios. Dios les bendiga. Dejo lugar a nuestra hermana Isaac.